Buenas noches, hermanos y hermanas nicaragüenses, familias que me escuchan, ven en todo el país y también a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano. Pues a todos, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes y hoy les voy a explicar absolutamente todo lo que ha ocurrido en nuestro país, fuera de nuestro país, pero sobre todo lo más importante, el fracaso, el aborto de la Carta Democrática, porque no nació, es un bebé que murió dentro del vientre del grupo narco de Lima y que también tiene que ver con el fracaso que tuvieron en el cabildeo Félix Maradiaga, Lester Alemán y todos los muchachitos que estaban allá buscando cómo cabildear para que se aplicara la Carta Democrática el día de mañana en el país que hoy casualmente acaba de asesinar al número 130 de los ex jefes de la FARC, excombatientes de la FARC, el número 130, asesinado por parte de el ejército colombiano, de las autoridades colombianas, y hace poco se llegó a la víctima 300 de líderes sociales asesinados en Colombia. Sí, señores, Colombia líder en lo que tiene que ver con la elaboración de cocaína que luego se lleva a Estados Unidos. Colombia líder en asesinatos de líderes sociales. Colombia líder en asesinatos de exguerrilleros, existiendo un acuerdo de paz. Todo esto ocurre en donde van a reunir a los países de la región para abordar temas sobre Venezuela y Nicaragua. Vamos a iniciar con lo más reciente y es el figureo que han tenido, el llamado a los medios de comunicación internacional, nacional, y ya ni se diga, ya sabemos, y lo ridículo que publicó el señor Camilo Engaña de CNN, que cuando Medardo sonríe, el sol brilla en Nicaragua. Podría brillar el sol en Nicaragua porque este individuo que solo se conocía en Costa Rica, porque es donde trasegaba personas, que no tienen ni siquiera un liderazgo formado, sino que alguien le dijo: vos vas a ser el líder de los campesinos, vos los vas a alborotar, vos les vas a mentir para que vayan en contra del canal interoceánico y provoquen un caos en contra del gobierno de Nicaragua. Entonces ocurrió que los tuvieron en los diferentes medios y ya lo he venido explicando. Eso es para formar imagen y captar, ver cuál de todos ellos tiene más aceptación. Primero los están midiendo desde las redes sociales, luego los van a medir de encuestas que van a hacer ellos, porque la oposición viene ahorita candidateando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a haber encuestas, ¿verdad? Y dentro de esas encuestas van a haber propuestas de ellos para ver cuál es el que tiene mucho más aceptación. Inclusive ya han hecho sondeos en algunos lugares y la gente le dice: ninguno de ellos, no los conozco, o salieron hasta ahorita en el intento de golpe, pero nunca se han identificado con el pueblo, nunca han participado en verdaderas luchas sociales, no representan a ningún gremio, aunque digan que representan a los campesinos. Pero bien, vamos a hacernos una pregunta antes de entrar en lo fino del fracaso y el dolor que se tienen, porque ahorita las redes arden, están atacando al señor Luis Almagro sin piedad. Compartan esta transmisión porque les voy a explicar paso a paso lo que ocurrió y por qué Luis Almagro se retracta de todo lo que dijo en contra del presidente de Nicaragua. Hubo momentos que lo llamó dictador y ahora dijo: Daniel gobierna para Nicaragua, y le echa al fuego, le echa tierra a Maduro diciendo que Maduro reprime. Discrepo totalmente de lo que habló sobre Venezuela y lo voy a explicar, lo voy a justificar el por qué y de la manera más clara cómo le respondió a un diario colombiano que aceptó que en Nicaragua, que este gobierno está trabajando para garantizar los derechos sociales de la población. Esto ha provocado histeria, odio, y saquen sus palomitas, siéntense cómodos con su limonada, con su gaseosa, porque esperen los tweets de la oposición
agresivos en contra de Almagro por su posición. Pero ¿qué fue lo que hizo cambiar a Almagro? Almagro se reunió y mandó a sentar a los diferentes representantes de los países que están en la Organización de Estados Americanos. Muchos de estos representantes les dijeron: yo no veo dictadura en Nicaragua, yo no veo represión en Nicaragua, yo veo un gobierno que está haciendo las cosas bien, y que si hubieron riñas tumultuarias y que si hubieron delitos, que si se tomaron las calles, tenía que restablecer el orden, que si hubieron muertos en ese restablecimiento del orden, de la libre circulación, del derecho que tenían más de 6 millones de nicaragüenses a transitar libremente, pues precisamente es obvio y natural que ocurra, porque cualquier gobierno va a hacer o va a garantizar que el derecho de unos pocos no viole el derecho de las mayorías, porque los derechos de los ciudadanos están sujetos a los derechos de los demás. Pero fíjense bien cómo estamos ahorita observando el ataque frontal que tiene la oposición. Los van a ver llorando, sufriendo, que está loco, que está drogado, que está esto, lo otro, Almagro, porque la postura que dio, y que posteriormente vamos a hacer el análisis. Bien, viajó Julio Montenegro y una delegación, incluidos los asesinos de Ángel Gaona, que hoy gozan de amnistía. Vamos a preguntarnos, si acabas de salir de la cárcel, si en la cárcel no estabas trabajando, vamos a preguntarnos eso. No estabas trabajando en la cárcel, no tenías condiciones económicas, pero salís a pagar un avión, salís con gastos pagados, con viáticos, ropa nueva, todo absolutamente nuevo. ¿De dónde sale ese dinero para financiar estos viajes? American Airlines canceló un vuelo en donde iban, y ahí estaba el llanto, en donde iban el resto: Irlanda Jerez, los que ya conocemos, las nuevas figuras, lo fresco, la fruta fresca de la oposición, la que quieren vertir como los salvadores, donde se incluyen asesinos, violadores, estafadores, etcétera, porque eso es lo que tiene como líderes la oposición, y cadáveres políticos. Por el otro lado, un sinnúmero de cadáveres políticos que ya no tienen absolutamente nada que hacer, tienen una muerte política, quieren resucitar, quieren oxigenarse de una rebelión, de un intento fallido de golpe. Entonces, ¿de dónde sacan la plata? Mientras vos y yo estamos con problemas económicos, porque eso nos dejó el golpe de Estado, el intento de golpe fallido, la destrucción de la economía, la destrucción de los empleos en este país, y eso no lo pueden negar ni obviarlo. Es que se metieron por el orto, por lo más oscuro, la economía. Ellos, ¿de dónde sacan para andar súper bien vestidos si no trabajan, si estaban presos? Sencillo, el financiamiento del exterior. Pero aquel pobre tonto sigue de Chinela Rolter, que andaba con la cara tapada, quemando, asesinando, violando, haciendo de todo, que no lo sacan en las cámaras bonito, que no lo llevan a presentarse ante los organismos disque de derechos humanos. Ese tipo está jodido. Sigue con las mismas chinelas Rolter, que lo encontraron el día que le pagaron por irse a meter al tranque. Así sigue. Y peor, si tenía algún trabajito, lo perdió. Y actualmente tiene que llevar los frijoles a su hogar. Y no tiene cómo llevarlo, porque los reales lo andan disfrutando y lo andan gozando los alemanes, los maradiagas, los que lograron salir del país con el cuento de autoexiliado, para lucrarse del contexto político social que vivía el país. Esta gente sin corazón, sin piedad logró eso. Pero vamos a explicar, les voy a explicar lo que ocurrió con la opinión vertida por Almagro. Le pregunta el periodista del diario El Colombiano: ¿por qué la negociación sí es una opción en la crisis de Nicaragua y no en Venezuela? Responde el señor Luis Almagro: no hay una comparación directa entre Nicaragua y Venezuela. Fíjese bien, no hay una comparación directa entre Nicaragua y Venezuela. Y eso es afirmativo. En eso estamos de acuerdo. A Venezuela la vienen minando desde mucho más atrás.
desde tiempos de Chávez vienen minando Venezuela. Por lo tanto, no hay una comparación. A nosotros nos empezaron a minar desde que se integraron la supuesta ONG y empezaron a capacitar a los chavalitos, eso desde hace 5 años que ellos mismos lo reconocen y que hoy dicen que están prácticamente, ¿verdad?, que fueron autoconvocados y que por supuesto, pues, fue espontáneo. Fue de una voluntad expresa, intensa, sustantiva de la juventud, de los supuestos autodescerebrados, cuando eso es falso. Fueron guiados por la lacra, por la costra, la larva del MRS y los políticos criollos de este país. Dice entonces Almagro: la reciente liberación de prácticamente la totalidad de los presos políticos en Nicaragua demuestra niveles de compromiso del sandinismo para lograr una solución negociada. Sí demuestra, ¿verdad?, lo que dice Almagro, la voluntad del sandinismo. Y qué bueno que lo dijiste con esas palabras. Es la voluntad del sandinismo. No es que estabas ahí con los negociadores, no es ganancia del negociador, es la voluntad del sandinismo para lograr la solución negociada, que es lo que ellos buscan. Dentro de la negociación buscan cuotas de poder. No estemos engañados y equivocados que buscan cómo mejorar la economía si no sueltan los préstamos los bancos. No buscan cómo mejorar la economía si hoy vengo y le implanto un boicot a una transnacional para que no siga vendiendo. Cosa que no la voy a convertir en pobre, pues, ni en absolutamente nada. Pero estoy jodiendo a los que están trayendo la inversión al país. Ve, yo no puedo decir de que quiero una salida negociada cuando mi discurso es agresiones, agresiones y agresiones. Que quiero una salida negociada cuando no pongo de mi parte para pedir ante la agresión extranjera, ante la intervención unilateral, vulgar, embustera, soberbia de parte del imperialismo. No puede decir ellos de que están buscando una salida negociada. Pero bien, dice Almagro, falta mucho. Y es que quieren todo el pastel. Falta mucho. El restablecimiento de las libertades públicas. Almagro, ese es un cuento que te han metido. En Nicaragua tenés Canal 12, Canal 10, La Prensa, El Nuevo Diario, Radio Corporación, un sinnúmero de estupideces. Gente que sale a las calles y no es cierto que las capturan por andar con la banderita, sino porque van con la cara tapada, un mortero. Somos el único país, don Luis Almagro, somos el único país donde la gente asiste con la cara tapada a una misa. El único país donde a una misa se incursionan morteros, se incursionan armas y se prepara el ataque desde un centro espiritual a un centro mundano que es la calle. Fíjese bien, señor Almagro y pueblo de Nicaragua. Desde el centro que se supone es para adorar al Señor. Es el templo donde vas a ir a pedir perdón por tus pecados, a confesarte. Desde ahí, agrediendo al mundo. A lo mundano, lo que está corriendo, el transporte en la calle, el borracho que ve en su vehículo, el policía que está haciendo su trabajo en la calle. Al mundo lo estás agrediendo desde un sitio que se reconoce por quienes optan por esa religión como santo, en este caso las iglesias y especialmente la Catedral de Managua. Entonces no hablemos de libertades públicas cuando aquí el sandinismo tiene cercenadas esas libertades públicas. Y si el sandinismo quiere salir, ponerse una camiseta e ir a la calle, no falta 1, 2, 3, 4 que le griten sapo o lo vulgaren o ya no digamos lo golpeen o lo agredan. Eso ocurre. Dice que los derechos civiles y políticos, cuando hablamos de los derechos civiles y políticos en Nicaragua, no están cercenados. Están controlados por el marco jurídico, que es la Constitución Política de Nicaragua. Y ese marco jurídico es el que impide de que yo como ciudadano que quiero ejercer mis derechos civiles y mis derechos políticos estén limitados a una cuota que tenga que poner a la hora de salir a la calle y querer armar un escándalo. Yo debo de pagar esa fianza. Pero no hemos visto, Almagro, de que vos en un discurso, desde que estás en la OEA, les digan, si ustedes quieren que sus derechos políticos y sus derechos sociales sean respetados, que ya lo sabemos que los derechos sociales aquí
es por demás decir que nos están sobrecumpliendo un gran esfuerzo el gobierno con los derechos sociales. Pero cuando hablamos de derechos políticos y hablamos de derechos civiles, ¿por qué Almagro no se sienta y les dice: cumplan con todo lo establecido en las leyes nicaragüenses para que puedan reclamar el derecho político y el derecho civil? No se puede concebir que se garantice el cumplimiento de un derecho político a unos violando el derecho político a otros. No se concibe que se le quiera permitir y garantizar, ¿ve?, el derecho civil a un sujeto limitando el derecho civil de otro. Porque ¿qué ocurre si vengo yo y hay una manifestación pacífica, como debe de ser constitucionalmente, sin encapuchados, sin armas, sin hechizas, con las consignas, con las bubucelas, pero resulta, sin piedra, de que voy pasando, llevo mi banderita roja y negra, con todo el derecho que tengo de transitar? ¿Qué ocurriría en ese momento? Inmediatamente voy a ser víctima de ataques. Eso ocurrió en una iglesia en la catedral, en donde un joven que ni siquiera es sandinista, conste, también anduvo con los azul y blanco, que dicen ellos ser. Y para mí son lo más cobarde que ha ocurrido en este país de la manipulación. Muchos de ellos, yo digo, inclusive no tienen razón. Si lo agarró Yasser Morazán, plaga del MRS. Si los capacitó un Lester Alemán, plaga del MRS. O sea, ¿qué culpa tiene un pobre chavalo que le agarren y se le coman el cerebro y le digan: esta es la salvación, esta es la última Coca-Cola en el desierto, esto es el diamante, esto es el oro, y las promesas fluyan y empiecen a convencerlos, porque los agarraron de edades frágiles? Eran chavalos de 12, 14 años que hoy tienen unos 19, otros tienen 17, otros 16, sin contenido político ideológico, sin conciencia social. Entonces, por lo tanto, tenían que caer con las preparaciones, el almuerzo bonito que les daban, y comérsele el cerebro. Y así vive Joel Ipsan. Ahí este muchachito de mentes asesinas, él vive cautivando chavalitos, ¿ves? Y tienen un grupo que ahorita les cuento, están sufriendo, están llorando, están atacando a Almagro. Y me meto a veces ahí de mi perfil Puchito, entro y reviso y veo el montón de comentarios, una tal Dolly y la otra, hasta que lloran y se lamentan, porque no puede ser que Almagro ande drogado por esto que dijo. Dice Almagro que aquí, pues, en Nicaragua, ¿va?, se falta lo que tiene que ver con las libertades públicas, el Estado de Derecho. ¿De qué Estado de Derecho me hablas si hay individuos que no se someten a las leyes, que violan las leyes, que se sienten inmunes porque están amparados en una ONG, porque están amparados en un medio de comunicación, porque están amparados en una iglesia? ¿En qué país del mundo existe inmunidad para un sacerdote que comete delitos? ¿En qué país del mundo existe inmunidad para un periodista falaz, audaz, que viene, incita al odio? O sea, son delitos que son punibles en cualquier legislación del mundo. Y no por eso me vas a decir que no existe Estado de Derecho. Existe un Estado de Derecho como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que quienes dicen que no existe son los que no se quieren sujetar a las leyes, al marco jurídico. Si yo violo el marco jurídico y en el nombre de todas las flagrantes violaciones que haga, digo que es porque no existe Estado de Derecho, ¿me vas a creer si sabes que el que anda violando como tal las leyes que tienen que ver en eso? El Estado sirviéndole al pueblo sometiéndose a las leyes. El Estado de Derecho, eso es palabras sencillas, sin utilizar tanto tecnicismo. El Estado sirviéndole al pueblo, garantizando sus derechos sociales, sus derechos políticos, sus derechos económicos, sus derechos fundamentales, y el pueblo sujetándose a las normas jurídicas que dicta el Estado.
Y por supuesto, el Estado administrado desde el gobierno sandinista, que es el gobierno electo, el gobierno de turno. El Estado no ejecuta los derechos solo, los ejecuta el gobierno, el que está administrándolo. Entonces, ahora dice, en 4 procesos de diálogo en Venezuela no pudo lograrse un paso como este que se ha logrado en Nicaragua. Fíjense bien. Además, la puntualidad que tuvo la crisis nicaragüense tampoco tiene que ver con las características de represión y de crisis humanitaria que padece Venezuela. Aquí vamos a discrepar con el mensajito que dice el señor Almagro. En lo que estamos de acuerdo es con la puntualidad que tuvo la crisis en nuestro país, que fue una crisis con el mismo guión de Venezuela, pero se lo hartaron rápido, se lo consumieron rápido, lo vomitaron rápido, y eso evitó, además de la paciencia y el liderazgo del comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario, que se diera el golpe aquí en Nicaragua. Pero la puntualidad, el eje de ejecución del sistema como tal, del intento de golpe, es lo único que puede ser excepcional y puntual en Nicaragua, la rapidez con que se dio. En cambio, en Venezuela han habido cualquier cantidad de intentos. Pero en lo que discrepamos es cuando me dice que la crisis nicaragüense no tiene que ver con las características de represión y de crisis humanitaria que padece Venezuela. Si Venezuela padece, señor Almagro, una crisis humanitaria, no es culpa de Maduro, no es culpa de Diosdado Cabello, no es culpa de los venezolanos, es culpa del imperialismo para el cual usted nunca ha citado a un consejo permanente a decirle: exigimos que las agresiones unilaterales que han implementado en contra de Venezuela para que no compre medicamentos, para que no compre material educativo, para que no beneficie a su familia, sean suspendidas y dejen en paz a Venezuela, que viva como quiera vivir. Pero yo no he visto que usted, señor Almagro, que vos, Luis Almagro, te hayas dirigido ante la OEA y decir: las agresiones que hace Estados Unidos, que implementa, son unilaterales, son ilegales, violatorias al derecho internacional, violatorias a los derechos humanos, porque vos no vas a sacrificar a 30 millones de venezolanos porque se te pegó la chingada gana de querer sustituir y cambiar un régimen que fue electo en unas elecciones con el sistema de elecciones más seguro del mundo, mejor dicho. Porque el mismo Jimmy Carter lo aceptó. El sistema electoral de Venezuela es mucho más seguro que el sistema estadounidense. Entonces estamos claros. No lo dijo un pata rajada de Colombia, de Nicaragua, del mismo Venezuela, lo dijo el centro Carter, Jimmy Carter, ¿ves? Del mismo gringuito. Pero bien, este tipo habla de características de represión. Aquí ustedes llamaron represión a que saliera la policía a quitar tranques. Tranques que no eran del pueblo, tranques que afectaron la economía, tranques que desbarataron familias enteras que se enjaranaron en bancos y hoy están pagando y el banco no les perdona esa deuda. Que están entregando sus casas porque tienen deudas y ya están ejecutando embargos los bancos que no perdonan a nadie. Todo eso se vivió, pero vos llamás represión a eso. Eso no es represión. Lo mismo ocurrió en Venezuela, que decís aquí, características de represión. No, si fueron las mismas, con diferentes nombres. En Nicaragua los tranques de la muerte, en Venezuela las guarimbas. Venezuela guarimbas, Nicaragua tranques de la muerte. Aquí yo no le veo características de represión ninguna. Si aquí, en Estados Unidos, alguien va y pone un tranque, alguien va y pone una guarimba, ¿qué ocurriría? Pregúntate, analízate y analicémonos. Así que es doble rasero que alguien venga a hablar de represión en Venezuela porque se van a quitar guarimbas, porque se evita que hayan violaciones a la libre circulación, pero que me hable que en Estados Unidos, por ser migrantes, se han capturado niños y a esos no se les llame represión. Que me diga que en Estados Unidos no hay represión, que agarren a un negro y le meten un plomazo entre ceja y ceja,
y eso no es represión. Entonces, a mí que no me venga con ese cuento. Tampoco que me venga con el cuento que porque han salido las Fuerzas Armadas de Venezuela a restablecer el orden en Venezuela es represión. Y si eso es represión, entonces en Honduras, que hoy volvió a salir el ejército, que hoy mataron jóvenes, que hoy volvieron a disparar a la universidad, entonces también ahí hay represión. Pero no hemos escuchado ese mensaje en el cual incluya eso. Hoy la policía costarricense, ¿verdad?, a un grupo de pescadores y protestantes del tráfico pesado que estaba en la casa presidencial gritándole a Carlos Alvarado que no sirve como presidente, que lo desconocen como presidente porque es el peor evaluado de Centroamérica. Resulta que le cayó la guardia y les pegó, los encarceló, fueron a dar a los hospitales, algunos están presos y otros golpeados, pero no aparecen en las primeras planas de los medios de comunicación. Entonces estamos fregados, porque resulta que la represión en los países de izquierda es pilar fundamental para llevar a un Consejo Permanente de la OEA, pero la represión en países de derecha ni siquiera es digno de una condena mediante un comunicado. Y si lo hacen disfrazado, en el cual el menos perjudicado sea su aliado. En este caso, ya conocemos quiénes son sus aliados a nivel centroamericano. Dice Almagro que si mañana hay un compromiso de Maduro de liberar a los presos políticos, de entrar en un proceso de reforma electoral creíble con modificación de toda la estructura, bien. Pero hoy esos procesos en Venezuela no tienen ni el 10% de resultado que han tenido unos meses de negociación con el sandinismo. En unos meses de negociación con el sandinismo, el señor Almagro reconoce que se dieron avances sustanciales. Y ya lo decía, se liberaron políticos presos, ya lo decía él mismo, se liberaron tanto a los políticos presos como también se están haciendo las reformas electorales, que no son reformas de ahorita, sino que ellos mismos las habían planteado y lo reconoce, pero dice que en Venezuela no tienen ni el 10% de resultados y han sido muchos intentos. Han sido años de intentarlo, inclusive se estuvo intentando ahorita con el señor Guaidó, pero hay un problema que veo que el señor Luis Almagro no lo abordó. Y es que la gente está preguntándose dónde está la plata del concierto que dieron un montón de idiotas que se dicen artistas para garantizar la ayuda humanitaria. Está en los bolsillos de los encargados de Guaidó. Hoy se pronunció Don Omar y dijo el $1.000.000 que yo envié como ayuda humanitaria y que se le entregó a los señores representantes del señor Guaidó, ¿dónde están? Queremos saber. Pues se lo guaidearon. Igual ocurrió aquí, les cuento. La cantidad de dólares que entró para este intento fallido de golpes no fue utilizado totalmente en el intento fallido de golpe. Quedó en vehículos de ciertos supuestos líderes, casas que tienen algunos supuestos líderes. Ahí quedaron. Quedaron con propiedades, con lujo, perfecto. Pero los pobres que por 500 pesos fueron a los tranques, esos se fregaron. ¿Ves? Pero hoy vamos a seguir hablando sobre eso. La siguiente pregunta le dice, hablando de Venezuela y Nicaragua, no es una puerta cerrada, le dice el periodista. Hay otra diferencia, dice Almagro. Ortega gobierna Nicaragua, Maduro reprime Venezuela. Ortega gobierna Nicaragua, Maduro reprime Venezuela. El veneno letal es contra Venezuela. Y lo vemos en toda la entrevista. Él habla pésimamente de Venezuela, pero con un discurso conciliador sobre Nicaragua. Y les repito, ¿por qué fue que Almagro cambia a este discurso? No crean que es por gusto. No, es porque buscó los 24 votos para la aplicación de la Carta Democrática, que era precisamente uno de los grandes puntos que él requería para lograr una reelección en 2020. Porque lo que Almagro busca al lapidar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba es reelegirse. Luego que dijo que no se quería reelegir, hoy quiere reelegirse y llevarse como trofeo, como cuando le cortaba la oreja al toro, a los toreros españoles,
llevarse como trofeo, que él logró destituir un gobierno constitucional, ya sea en Venezuela, hubiese sido en Nicaragua, que ya queda totalmente descartado, o Cuba. Para Cuba han 30 milloncitos de dólares para 2020 para intentar la desestabilización en Cuba. Lo que pasa es que hay más conciencia revolucionaria, hay mucho más condiciones en cuanto al trabajo político ideológico, es más sólida la ideología de Fidel, que dejó Fidel, de Raúl, hoy Díaz-Canel, lo ha tomado muy en serio el antiimperialismo, y ahí va a ser mucho más difícil. Si no pudieron en Nicaragua, donde tienen muchos lacayos, muchos gusanos, de los que ya tienen albergados allá y otros que se han ido de aquí, mucho menos van a poder en Cuba. Pero bien, le dice, ¿qué solución hoy le da Maduro, dice, al tema de salud? Él solito se pregunta, ninguna. ¿Qué solución le da a la educación, al tema de alimentación? Ninguna, dice. ¿Y qué parte del territorio controla Maduro? Fíjense bien. Aquí, antes de caer a esta pregunta, cuando dice el señor Luis Almagro, ¿qué solución le da Maduro al tema de salud? Ninguna, dice. ¿Y cómo le va a dar solución al tema de salud, querido señor uruguayo, mediocre y servil, rastrero al imperio, si no tiene el dinero porque se lo congelaron, resulta en las cuentas, si no puede vender su petróleo, si no puede hacer ningún tipo de transacciones? Entonces, ¿cómo le vas a pedir a Maduro, cómo le vas a exigir que garantice los derechos sociales de su pueblo si las sanciones, las agresiones son agobiantes? Y en lo primero que van dirigidos es en despertar el odio, el rencor contra el gobierno desde las bases sociales, desde el pueblo, que es el protagonista de la salud, el protagonista de la educación. No me venga con esta payasada a mí, el señor Luis Almagro, a decir que no garantiza el señor Nicolás Maduro el derecho a la salud a los venezolanos. Pero ¿cómo va a garantizar, gran pelotudo, dijo el argentino, si ni siquiera has tenido la conciencia de ir a un consejo permanente y decir, condenemos las sanciones que están hiriendo al pueblo venezolano? Se pregunta qué solución le está dando al tema de la educación. ¿De dónde vas a sacar presupuesto para educación si está sancionado? Y sin embargo hay educación. Y sin embargo la salud, al menos en lo más urgente, se está resolviendo en Venezuela. Pero aquí los culpables son los millones en lingotes de oro de Inglaterra, los millones que le tiene Suiza, los millones que le tienen ustedes gringos a Venezuela. Y ya no digamos el robo descarado que ha hecho Juan Guaidó y sus supuestos encargados de la empresa Citgo en Estados Unidos, refinería venezolana, que la han robado, la han saqueado y ahora están cayendo, que son una manada de corruptos. El que más hablaba de corrupción, Guaidó, es el más embarrado en lo que tiene que ver con los actos de corrupción, y en poco tiempo, sin estar verdaderamente administrando el Estado. ¿Se imaginan esa gente administrando todos los recursos venezolanos? Ni quiera Dios, no me lo quiero imaginar. ¿Qué parte del territorio? Esto es el veneno de Almagro. ¿Qué parte del territorio controla Maduro? Yo te preguntaría más bien, Almagro, ¿qué parte del territorio venezolano controla Juan Guaidó? Porque vos aquí metés inclusive hasta grupos terroristas. Hablas de la FARC, de carteles mexicanos, hablas de Irán, hablas de Hezbollah. Estás hablando de gente de Oriente que está metido en Venezuela y que está controlando, según vos, el 80% del territorio venezolano. Algo totalmente absurdo. O sea, esto está fuera de lugar. El presidente administrativamente, el ejecutivo lo dirige Nicolás Maduro Moro. El ejército venezolano, las Fuerzas Armadas bolivarianas, las dirige el señor Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible que vengas a decirme que
que aquí el territorio venezolano es controlado por otro agente. Esta es una burda mentira. Y estoy hablando que dijiste verdades, que dijo verdades, pero también dijo estupideces del tamaño de la tierra, como esta. Ahora son los iraníes los que controlan el territorio venezolano. Ahora es Hezbollah los que están controlando Venezuela. O sea, es que es absurdo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Dice, ¿qué hace Maduro además de reprimir a la oposición política? Estás diciendo que Maduro solo reprime a la oposición política. ¿Sabes qué hace Maduro? Ha logrado resistir a los ataques embusteros de ustedes y es digno de llamarse venezolano, de llamarse hijo de Bolívar, de Chávez, de Sucre, de todos sus héroes, porque ha resistido. Ni yo, como me considero un militante izquierda latinoamericano, me considero un marxista, leninista, un socialista, me considero, y jamás creí al inicio que soportaría tantas agresiones Nicolás Maduro. Yo en un momento dudé de la capacidad de resistencia, de liderazgo de Maduro en Venezuela. Y hoy me doy cuenta que estaba totalmente equivocado y que Maduro sí tenía base social y que Maduro sí tenía liderazgo dentro de las estructuras organizativas del partido del PSV de Venezuela. Uno se queda sorprendido al ver qué capacidad de resistencia. Ataques terroristas, como el ataque que sufrió con el dron, era para matarlo. Cuando quisieron meter la supuesta ayuda humanitaria en Cúcuta, de Colombia para Venezuela. Tantas cosas que ha resistido Nicolás Maduro que, sinceramente, mi respeto, camarada. Y siga firme, no ceda, porque la patria es de ese tipo de hombres que necesita, de ese tipo de materiales que necesita, que no se humillen, que no se vendan, que no digan, sí, mira, por mi libertad, por esto y lo otro, si no has cometido un delito, ¿por qué vas a decirles que por tu libertad vas a negociar, vas a vender a tu patria? No puede ser vendepatria, y eso es lo que yo creo que Maduro le ha dado un empuje y que aún, porque esto no ha sido solamente agresiones de parte de sanciones económicas, ha sido una agresión mediática. Les estoy hablando de algo mediático. La opinión de Luis Almagro es un referente a nivel latinoamericano, es un referente inclusive a nivel del mundo, porque la OEA ha recuperado espacios que no le competen, que los tuvieron la CELAC, UNASUR, que debatían mucho más a profundidad los temas sustanciales de cada país para resolver, y habían alternativas de solución. La OEA no soluciona nada, ataca a los propios miembros, destruye al que no es servil al imperio, pero no aporta en absolutamente nada positivo. Dice que el señor Ortega, dice, por otro lado, teniendo mucho menos recursos, trata de resolver el tema de salud, el tema de educación. Sigue tratando de resolver los temas sociales de su país. Esas fueron las palabras de Luis Almagro. Que el comandante Daniel sigue tratando de resolver el tema de salud, el tema de educación y los temas sociales en nuestro país. No sigue tratando, los ha venido resolviendo y se mantiene resolviéndolo. Porque si tus súbditos, si tus larvas llegaran al poder, nosotros saldríamos a la calle y no tendríamos tu respaldo, como no lo tiene la hermana República Hondureña, que están los compañeros, médicos, estudiantes, luchando por derechos sociales, pero Almagro se hace el de la vista gorda. ¿Qué se presume que ocurra el día de mañana en la Organización de Estados Americanos? Bien, les dije, Almagro mandó a llamar a todos los países, inclusive a todos los países de CARICOM, los chantajearon. Antigua y Barbuda, todas las islas fueron chantajeadas, por parte, y le dijeron no. Yo estuve en Nicaragua y ahí no hay lo que vos decís. Falso.
Que las agresiones puedan crear problemas económicos, sí, se los van a crear. Recordemos que a Venezuela le crearon el problema. Si no puede vender su petróleo, si no puede vender su oro, si no puede negociar con nadie, si no puede comprar la salud, si no puede comprar educación, entonces es por las agresiones, no es por la administración. Igual es lo que querían hacer aquí, ¿ves? Pero que precisamente por estas palabras de Almagro, que después de ver que no reunió los 24 votos y muchos países le dijeron, inclusive el de Honduras está tambaleando, no se unió a la firma. La firma va a Canadá, Chile, Perú, Argentina, que está destruido, créanmelo. Es espantoso ver cómo está esa Argentina, y lo mencioné en otro Facebook Live, donde un compañero, Carlos Tinoco, de Nicaragua, se encontraba en Argentina. ¿Y cuál se vio a encontrar insulina? En Argentina, en Buenos Aires. Ese país está sumamente, ustedes no se imaginan cómo está desbaratado. Una hiperinflación, o sea, de nada te sirve tener los pesos argentinos porque no puedes comprar nada. Absolutamente. Y sin agresiones, sin sanciones, sin tranques, sin guarimba, sin nada por el estilo. Desbaratado totalmente. Entonces, Argentina es uno de los países que mañana va a latir tronco en la OEA. Colombia, les repito, número 160. Acaba de caer abatido, asesinado, ex guerrillero de la FARC. Y hay un acuerdo de paz, pero que el señor Iván Duque desconoce, quiere desconocer. Pero claro, si Álvaro Uribe fueron decenas de miles los que mató, pero nunca ha sido juzgado. Ahí está libre, tranquilo. Ahí no hay delitos de lesa humanidad. ¿Qué me dicen? 300 líderes sociales. Y no hemos visto de que inclusive el que se quiere ir a plantar a la OEA por parte de los organismos no gubernamentales o ONGs de Colombia termina muerto, acaba muerto. Eso en Nicaragua no ocurre. Aquí la Vilma Núñez eterna en el CENID. Hablaba de dictadura y desde que se fundó el CENID no soltaba la teta. Y todos sus compinches que colocó en los departamentos. Este señor ahorita que se acaba de pelear con Julio Montenegro, Marcos Carmona, igual matándose por los billetes porque a ellos no les importa más que los billetes y que haya caos. Porque si hay caos, hay negocio. Estamos ganando reales. Si hay heridos, si hay golpeados, si hay disque asediados, si hay muertos, mucho mejor para estos organismos satánicos que viven del sufrimiento del pueblo. Estos son cánceres, estos son vampiros que le chupan la sangre al pueblo y que viven de las desgracias que ocurren. Para ellos tener contenido de trabajo y justificar su dinero, tienen que haber desgracia. Entonces mañana espero que Honduras esté aprendiendo la lección, porque están peor que nosotros. Ahí ellos lo saben. Está el ejército matando gente. No es la policía, que se considera un órgano civil armado. Las policías, por lo generales, en casi todos los países, se consideran un órgano civil armado. No así el ejército. El ejército no es civil. Es un cuerpo militar armado. Entonces, en Honduras sale el cuerpo militar armado y el cuerpo civil armado. Y salen a matar, a reprimir, a hacer cualquier cosa y no está en la agenda. Mire raro que aunque sí, de hecho, que va a apoyar el texto ese, la idiotez, ¿qué es lo que van a pedir mañana? Van a pedir lo que vieron ahí. Elecciones adelantadas. Reformas electorales. Libertades públicas. Estado de Derecho. Libertad para manifestaciones pacíficas y reuniones pacíficas. El cuentecito que ya venimos. Pero ya el cuentecito de la OEA se les cayó. Se les disolvió. Se les hizo Alcalcer. Se acabó. Y como llamara de Tusa se están apagando solo. Entonces, esperemos agresiones fuertes, discursitos de los que saben dar Argentina, Colombia, de los que sabe dar Chile, Perú, de los que sabe dar Paraguay, de los que nos ha dado últimamente
Aquí ha bajado el gas Honduras, ha bajado el gas Guatemala por sus temas de corrupción, ha bajado el gas Panamá. Ahora que va a haber un cambio de gobierno, esperamos que sea diferente, pero todavía van con el gobierno de Varela y ese pues debe de ir sobre, pues debe de ir a lapidarnos con todo. México, como siempre, que no se va a meter en nada de las situaciones que estén ocurriendo en cada país, respetando la soberanía. Eso con lo que tiene que ver con AVEA y todo el aparataje que les vengo contando. Bueno, ahora nos vamos a ir a las actividades políticas sandinistas que se están ejecutando. Hay que estar alerta. Ha ocurrido de que andan destruyendo los monumentos a combatientes históricos, a héroes y mártires del sandinismo. La idea sigue siendo la misma: acabar con el sandinismo de la raíz, matarnos a todos los sandinistas, enterrar al sandinismo, aun cuando se están dando cuenta que perdieron las calles, que perdieron la batalla ideológica interna y que están perdiendo la batalla internacional porque solitos la están perdiendo. Y ya vimos esas palabras de Almagro, ya vemos que ha cambiado el panorama político a nivel internacional para Nicaragua, desde el mismo punto de vista que te sancionan a 4 compañeros, pero no entra en lleno la supuesta NICAD que entraba el 23 de este mes de junio. Pero bien, esto les quiero decir, hay que andar alerta para que no se destruyan los monumentos a héroes y mártires. Estos héroes y mártires tienen familia, que sufrieron, que las perdieron. Sería insólito que un sandinista se vaya y alguien que le hizo un busto al asesino de Eddie Monte y lo vaya a destruir. Eso no va. Si ese asesino, si ese marín expulsado de la Marina norteamericana es un héroe para ellos, déjenlo que sea su héroe, porque esa es la calaña y esa es la gente que es héroe de la derecha. Narcotraficantes, asesinos, marines expulsados, niños fumadores de droga que luego, después de haberlos usado y matado, los convierten en héroes. Déjenlos felices. Ningún sandinista está llamado a ir a hacer una estupidez, a destruir un busto, una imagen que le hagan a uno de esos individuos. Ay, déjenlo. Que le van a ir a adorar a ellos, que vayan. Nosotros tenemos nuestros verdaderos héroes que derramaron su sangre, que dieron su vida para que tengamos una Nicaragua libre desde 1979. Bueno, vamos con los sancionados, los agredidos. El día de hoy se dio una reforma a la ley orgánica de la Asamblea Nacional, procedimiento administrativo, pero lo más irónico es que la primera sancionada por el Imperio Norteamericano por actos de corrupción tomó el micrófono y se plantó a dar una cátedra de ética, de moral, que uno se queda sorprendido al observar lo que dijo María Fernanda Flores de Alemán. Repito, la primera sancionada por el imperio. El imperio la sancionó cuando se vio obligado, cuando miró que ya no le podían tapar las cochinadas, porque el imperialismo mediante puede tapar la miércoles de todos sus títeres, sus monigotes, lo hace. Pero cuando explota, cuando ya la pu y toda la podridumbre sale, entonces ahí los tienen que sacrificar. Y ocurrió con Arnoldo. Lo sacrificaron y le dieron una muerte política. Que Arnoldo ni que siga soñando que va a llegar al poder, mucho menos la mujer. La mujer que del erario público, con qué moral llegó a plantarse, sí, 2 anillos de $100,000 cada uno. Propiedades lindas. Las carreteras adoquinadas eran para las fincas de los alcaldes, de los ministros, del propio Alemán y su gente del Partido Liberal Constitucionalista. Y llegó a plantarse, a hablar de Gustavo Porras, que desde que ha sido sindicalista ha defendido el derecho a la salud gratuita en este país, gaseado por Arnoldo, gaseado por la Violeta, gaseado por Bolaño, cuando se salían a las calles los trabajadores de la salud a pedir un pinche reajuste que nunca se le hizo en estos gobiernos. Y llegó a hablar de Gustavo Porras y exigiendo la renuncia de Gustavo Porras. Y bárbaro, se plantaron nuestras diputadas, que no voy a mencionar nombres porque fueron varias,
todas esas guerreras, y les dijeron sus verdades. Al final no aguantó el ácido y salió huyendo, porque a ella no le conviene llegar a hablar y querer querer dejar mal al gobierno que ha garantizado lo que ustedes no pudieron, lo que constitucionalmente existía, que era el derecho a la salud gratuita, que era el derecho a la educación gratuita, y que ustedes no cumplieron, y que como no había Facebook, y que como no había Twitter, nunca anduvimos publicando en ese tiempo lo que ocurría, y porque los medios estaban tarifados y comprados por los gobiernos de turno, creen que a la gente se le olvida. Y bien hecho lo que le rememoraron a doña María Fernanda, para que se dé cuenta verdaderamente el sentir del pueblo de Nicaragua. No pudieron, ni podrán, ni volverán. El PLC, un fracaso total. MRS, fracaso total. UNAP, unidad, como le quieran llamar, son lo mismo, con otro nombre. Son los mismos tigres con piel de oveja, la misma basura de derecha que quiere implantar aquí un sistema servil al imperio, pero jamás servir al pueblo de Nicaragua. Entonces, Gustavo Porra hoy se reformó, no contaban con la astucia del sandinismo, creían, si sancionamos a Gustavo Porra, paralizamos la asamblea, porque no van a haber firmas, él es firma libradora de los procesos y todo esto, entonces no va a haber. No, vinimos, se reformó, queda el compañero con sus funciones políticas, o sea, él sigue siendo el presidente de la asamblea, él sigue coordinando las sesiones de la asamblea, pero la parte económica, ya quedó reformado, que habrá un secretario ejecutivo que estará a cargo, y aquí no nos paramos, aquí seguimos, y para una jugada de alumno, una jugada maestra. Jugada de alumno, sancionar al compañero, jugada maestra, poner un ejecutivo, el compañero sigue en su función política, porque aquí el dolor es político, es el liderazgo de Gustavo Porra, es el ímpetu del hombre que está al frente de la Asamblea Nacional, es derrocarlo moralmente. Y no pudieron ni podrán. Ahora viene un maje que es un secretario ejecutivo que lo puedes cambiar cuando se te dé la chingada. Te sancionaron a Pedro, pones a Juan y hay que se pase matando a Estados Unidos hasta que sancione a los 3 millones y pico de sandinistas que hay aquí en Nicaragua. Todavía quedamos en paz. Si lo sancionan a los 3 millones, ya no vamos a tener quien esté en ningún cargo del Estado. Pero mientras tanto, estas pilas se fregaron. Sancionaron a la compañera Sonia Castro. Miren qué bonito. La compañera firmando que se va y poniendo el primer bloque del gigantesco hospital Oscar Danilo Rosales. El León, felicidades leoneses, porque es una obra gigante que ya empezó y que se va a dotar de los mejores equipos sofisticados de última tecnología en este país, y que está previsto a que finalice en el 2021 y que para el 2021 estemos arrancando campaña con esa inauguración prácticamente para ganar las presidenciales con el comandante Daniel a la cabeza. La agredieron a la compañera y valió madre. Tranquilo, no hay ningún problema. Hicieron lo mismo con el compañero Oscar Mojica y lo más estúpido, lo van asociando al ejército de Nicaragua. El ejército de Nicaragua no tiene absolutamente nada que ver. Ha sido un cuerpo que se ha mantenido alejado de absolutamente lo que tuvo que ver con el intento fallido de golpe. El ejército no dijo ni pío ni pao. Se mantuvo en el resguardo de la soberanía, que no entraran los buzones de armas que quería meter Dora María Telle, Roberto Sancan y otros, aparte de las que habían metido, como el hijo de Carlos Tunderman. No se permitió eso. Y entonces, pues, ellos quieren dañar la imagen del ejército. Pero mientras eso ocurre, mientras ocurre que quieren dañar la imagen del ejército, el ejército les da una bofetada y captura a 4 integrantes del Estado Islámico. ¿Cómo pasaron esos integrantes del Estado Islámico, Daesh, como le quieran llamar, los terroristas, hacia Nicaragua? Con un permiso migratorio extendido por la Oficina de Migración de nuestros hermanos costarricenses. Es increíble.
O sea, dejas pasar a 4 terroristas, Nicaragua te hace el trabajo, y todavía decís que aquí se vinieron directos a Nicaragua. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo hicieron estos terroristas para pasar Panamá, para pasar Costa Rica? Ya lo sabemos. Pasaron legal, con un permiso migratorio, como que si eran cualquier turista y que teníamos que recibirlos en Nicaragua con una bienvenida. El ejército los capturó, se los pasó a la Policía Nacional, la policía mediante el Ministerio de Gobernación ya los mandó a Costa Rica, deportados de aquí. Ahora esperemos que no ocurra lo mismo como cuando se sigue el narcotráfico en Río San Juan. El ejército de nosotros siguiéndolo sobre el río, pero ya cuando se meten a Costa Rica ya gritan triunfo, triunfo, y le sacan los dedos al ejército de Nicaragua porque ya están salvaguardados por el narcoestado que hay en Costa Rica, aunque les duela. Ticos, tienen un gobierno que les mete narcotraficantes, que les mete delincuentes, que les mete asesinos, que hasta terroristas, o sea, hay egipcios, iraquíes, esa gente ahorita, clase joya, sí, exactamente lo mismo. Ellos quieren asociarlo eso a Nicaragua, ¿ya? Pero no, ustedes extendieron el permiso, ellos lo mostraron el permiso, un permiso otorgado por la Oficina de Migración de Costa Rica. ¿Con qué razón? No lo sabemos. Bien, quiero darles las gracias por haber estado pendientes. Hoy no hubo programa a las 3 de la tarde en Radio Nicaragua por otras ocupaciones políticas, ¿verdad? Pero el día de mañana vamos a estar desde las 3 de la tarde hablando de otros temas y de cómo se va desarrollando la famosa asamblea esperada por parte de nuestros queridos hermanitos opositores de Nicaragua. Del sueño húmedo, del sueño vibrante, de los lingotes de oro y los diamantes más hermosos extraídos del Congo, de los recónditos de África que soñaban obtener el día de mañana. Ya están allá los que van a participar. No crean que todos van a la OEA a la sesión, no. Un grupito va a dirigirse a unas personas, supuestos de derechos humanos, otro grupito también, y así se van a dividir y a contar aquellas historietas de que resulta que los torturaron, que les arrancaron las manos, que les arrancaron los dedos y andan los 5, que les arrancaron las uñas y todas sus uñitas normales, bien pintaditas, excelentes, que les arrancaban las pestañas, todas están nítidas, no tienen ninguna cicatriz. Pero el teatro es creído por la CIDH, el teatro es creído por la ONU, el teatro es creído por algunos Estados miembros de la OEA y toda la basura que ha conspirado durante todo este tiempo en contra del gobierno de Nicaragua y que no aceptan el precepto fundamental para que no funcione una revolucioncita de colores, es el respaldo popular hacia el gobierno de turno. Aquí hay sandinismo, aquí hay disciplina, aquí hay un líder, aquí hay un partido que conforma un proyecto social que vamos a seguir defendiendo. Que Dios nos bendiga y nos libere de las bestias factas de la oposición nicaragüense sedientas de poder.